¿verdad? Ah, sí, perdón. Gracias, Rose, también por la grabación. Pues nuevamente, pues darles las gracias por conectarse a esta tercera jornada sobre los RAE, ¿vea? Sobre el proceso de formación y capacitación que estamos desarrollando sobre los gestivos de aparatos eléctricos y electrónicos. Pues la jornada va a ser igual. Ahorita pues vamos a comentarles un poco sobre la agenda en el horario de 9 a 11. Y ahorita pues vamos a ver un poco el contenido de lo que vamos a abordar en esta tercera jornada, ¿verdad? La dinámica siempre es la misma. Vamos a facilitarles un link para la asistencia, que también es importante que nos lo puedan ir completando para posteriormente hacerles llegar el diploma de participación, ¿verdad? Y de igual manera se está compartiendo todas las presentaciones a través de Google Drive y hay un link donde también pueden ver la grabación relacionada al tema que estemos desarrollando. Ok. Si me permiten, voy a compartir pantalla en este momento. Bueno, el objetivo, pues obviamente siempre es importante consultarles, vean la videoconferencia está siendo grabado con el único objetivo de que ustedes puedan tener posteriormente un tiempo para poderla revisar, ¿verdad? Entonces, esa es la única opción para poderla grabar y para que ustedes puedan tener acceso al link posteriormente. Veamos la agenda. Acá la tenemos, pues estamos ya en esta tercera jornada de aspectos técnicos de la gestión de RAE y economía circular, solo que este día pues vamos a abordar ya un poco sobre impactos a la salud y medio ambiente de los RAE, que pues, esta presentación es la que yo voy a dar en este momento. Y luego pues mi colega Tomás pues estaría hablando un poco más sobre aspectos técnicos relacionados a la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en El Salvador. Ya son temas un poco más técnicos donde ustedes pueden conocer algunos actores que se están, diferentes actores que están pues trabajando en esta parte de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y bueno, pues vamos a tener una jornada de cierre siempre, preguntas y respuestas. Esto pues obviamente puede darse en el momento en que se está dando una presentación, siempre lo dejamos como agenda, pero en realidad les damos la opción en que si ustedes pues quieren hacer una consulta en el momento que estemos desarrollando las presentaciones, pues la hagan, tanto de mi persona como la de Tomás, y bueno, pues así aprovechar un poco también el espacio para poder compartir experiencias al respecto. Y bueno, pues ese sería como los temas que vamos a abordar este día, ¿verdad? También pues le voy a dar el espacio a Rosemary para que también nos pueda apoyar con una retroalimentación de la jornada anterior y para que también pues podamos comentar un poco sobre lo que hemos visto en las dos jornadas anteriores y que ustedes, de parte de ustedes, pues también nos digan qué les ha estado pareciendo y si hay algún tema que también pues no ha quedado muy claro, pues tengamos este espacio para poder debatir o para poder compartir experiencias y conocimiento previo al inicio de la jornada que tenemos programada. Así que esa es la agenda que tenemos para este día. Bueno, así que nuevamente agradecerles por su presencia y vamos a dar inicio. Entonces, no sé, Rosemary, si quieres, pues te doy el espacio para que podamos realizar una pequeña retroalimentación. Ok, bueno, gracias, Nelson. Bien, bueno, esta es una pequeña actividad de retroalimentación. Para eso, pues, les voy a solicitar que si pueden ingresar a la siguiente página. Se la voy a escribir en el chat. Es nearpod.com. Entonces, cuando ingresen a esa página, pues le dan en la parte donde dice estudiante o student, si es les aparece la interfaz en inglés. Y en ese momento ustedes van a colocar el siguiente link, perdón, el siguiente código, ya les voy a mostrar.
Entonces voy a compartir. Es el siguiente código. Se los voy a escribir acá. 356 JM. Bueno, entonces cuando ustedes estén ahí, nuevamente, ¿verdad? Entran, colocan nearpod.com en la parte de estudiante o student y colocan el código 356 JM para unirse a la lección, ¿verdad? Así que, bueno, voy a dar uno o 2 minutos en lo que se puedan conectar. Si tienen algún problema, pues me dicen, ¿verdad? Bueno, no tengo conectado a nadie. No sé si han tenido problemas para conectarse. Yo ya logré entrar, Rosemary. Ah, ok, perfecto. Entonces le voy a dar aquí. Ya actualizar. A ver, se conectado. ¿Los demás ya se lograron entrar? Bueno, ya lograron entrar, por favor. Sí, solo tengo a una persona conectada. No sé si los demás han tenido problemas para entrar. Nos pueden confirmar si pueden entrar al link. No tengan pena en decirnos si han tenido algún problema. Es importante esta actividad de retroalimentación, pues para conocerlo, ¿verdad? Pero si no nos dicen nada, no sabemos entonces si han tenido algún problema. Ok, gracias. El resto, por favor, ¿han tenido algún problema? ¿Nos pueden confirmar? Ya sea por el chat o por el micrófono. Hola, hola. Gracias, Ismael. Ya tenemos dos. Igual, vea, podemos también utilizar pues estas herramientas virtuales como Rosemary nos dice y posteriormente, gracias Wilfredo, posteriormente pues también les vamos a dar un espacio para que podamos comentar, ¿verdad? Es decir, alguna consulta o duda o algo que les haya llamado atención utilizando el método tradicional pues utilizando el micrófono para que podamos comentar al respecto. Ya tenemos 4, gracias. Excelente, ya ingresé, gracias Melanie. Perfecto. Vamos a esperar un par de minutos más. Gracias Elizabeth. Y vamos a dar inicio con la actividad. Gracias a todos. Bueno, yo creería que podríamos dar inicio. Es nada más una serie de preguntas, ¿verdad? Para que recordemos que estuvimos viendo en la primera sesión. Si se recuerdan, hablábamos de economía circular y veíamos pues los principios, los objetivos, etcétera. Y ya en la segunda sesión pues hablamos específicamente de la problemática de RAE, las fracciones y bueno, esas cosas que veíamos con referente a RAE, ¿verdad? Que existían pues fracciones que si bien cierto tenían valor, pero también existían fracciones de carácter tóxico, ¿verdad? Entonces, pues nada más, este es un pequeño cuestionario, vamos a ir viendo las preguntas y ustedes pues contestan. Perfecto, Wilfredo, no hay problema. El objetivo es que pues realicen esta retroalimentación, ¿verdad? Si ustedes gustan, también los que no se han podido conectar, pueden contestar acá por el chat, ¿verdad? Así que no hay ningún problema. El objetivo es por lo menos que vayamos recordando, que sea
un poco de lo que veíamos las dos sesiones primeras, ¿verdad? Bueno, entonces comenzamos. La primera actividad, pues, la primera dice, selecciona la mejor opción que mejor describa el concepto de RAE. Tienen ustedes ahí tres opciones, amplia gama de productos. Quizás acá les voy a colocar la versión. Bueno, ahí tienen ustedes las tres respuestas: amplia gama de productos, desechos de los aparatos y residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos. Ustedes pues tienen que colocar ahí cuál creen que pues es la opción que mejor se adapta, ¿verdad? Porque la pregunta es, selecciona la mejor opción que mejor describe el concepto de RAE. Ya tengo a Wilfredo, Melanie, Tomasa, he contestado. Y bueno, yo tengo las 6 respuestas, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, la siguiente opción, la siguiente pregunta nos dice, de último vamos a socializar las respuestas, ¿verdad? Selecciona la opción que contenga solo categorías de RAE. Si se recuerdan, veíamos las diferentes categorías, eran 6, hablábamos de ciertas características, decíamos que se caracterizaban o se categorizaban de esa manera por su necesidad de reciclaje, ¿verdad? Entonces, vamos pensemos cuál es la opción que solo contenga categorías de RAE. Ya tengo 2, 3 respuestas. Las opciones pues son A, aparatos de intercambio de calor, lámparas lavadoras. B, aparatos de intercambio de calor, lámparas, pequeños aparatos eléctricos. Y C, impresoras, aparatos de intercambio de calor y lámparas. Bueno, la mayoría pues ha colocado la opción B y pues es la correcta, ¿verdad? Si se recuerdan, cuando hablábamos de las categorías, hablábamos que existían 6 y que esa pues venía, que era prácticamente de manera universal la que se tomaba, ¿verdad? La que de la Unión Europea pues se deriva esta diferente categorización en 6, ¿verdad? Y dentro de esa pues podíamos identificar estas categorías como lo son los intercambiadores, los aparatos de intercambio de calor, que si recuerdan hablábamos de que eran refrigeradoras, aires acondicionados, etcétera. En lámparas pues hablábamos que ahí pues en estos RAE iban todos las lámparas, los diferentes tipos, es decir, las fluorescentes, las incandescentes, las de vapor de sodio, etcétera. Bueno, entonces veamos la siguiente pregunta.
Continuemos. Bien. Bueno, para los que se van uniendo, pueden entrar a la página nearpod.com y pues colocar en la parte de estudiantes el código que les aparece acá. Estamos haciendo una pequeña reglamentación. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles eran las etapas de la economía circular? Recuerda, pues como su nombre lo dice, pues asemejaba a un círculo, ¿verdad? Es decir, tratábamos de ir cerrando ciclos y cada vez irnos pues asemejando más al ciclo biogeológico de la naturaleza, ¿verdad? Donde nada se desperdicia y el residuo de uno puede ser la materia prima de otro, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles eran entonces las etapas? Tenemos la opción A, extraer, fabricar, usar, tirar y disponer. La opción B, reducir, reutilizar, reciclar y rehacer. Y en la opción C tenemos extraer, reducir, fabricar, usar, tirar y disponer. Bien, ¿cuáles de las siguientes opciones pues podemos encontrar en las etapas de la economía circular? ¿Ok? Bueno, la mayoría pues respondió a la opción B y en efecto, ¿verdad? Esas etapas veíamos que eran las que incluíamos y que pues se separaban o que se diferenciaban del modelo lineal, ¿verdad? Que era pues nada más aquel que extrae, fabricaba, usaba y tiraba, ¿verdad? Entonces, pues es la opción B. Son las etapas que la economía circular incluye. La etapa de reducir, reutilizar, reciclar y rehacer. Bueno, la siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son los objetivos principales de la economía circular? Si se recuerdan, hablábamos de que existían dos objetivos principales. En la opción A tenemos la no generación de residuos y la vida útil prolongada de los productos. En la opción B tenemos el reciclaje de residuos, vida útil prolongada de los productos. Y en la opción C tenemos no generación de residuos y el reciclaje de los productos. Todas las opciones obviamente tienen que ver con economía circular, ¿verdad? Pero hay una que, si se recuerdan, eran los objetivos, había una slide específica que eran los objetivos principales de la economía circular. Entonces, bueno, ya tenemos un par de respuestas. Vamos a esperar. Tenemos ahí a dos personas todavía que respondan. La mayoría, pues, ha colocado la opción B. El reciclaje de residuos y vida útil prolongada de los productos. Acá, creo que aquí sí nos equivocamos, pero está bien. ¿Por qué? Porque si se recuerdan, uno de los objetivos
principales y de lo que hablábamos, a lo que iba la economía circular, era inicialmente inclusive desde desde el momento de escoger materias primas y cuando concebimos el diseño del producto, la economía circular prima que no se generen residuos. Entonces, luego, esto se podría también alcanzar por medio de que fuéramos alargando la vida útil de los productos, es decir, irlos prolongando, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, otra de las herramientas, otra de las etapas de la economía circular era entonces el reciclaje, ¿verdad? Cuando ya teníamos generado el residuo, pues veíamos de qué manera lo podemos ir incorporando. Pero inicialmente, la economía circular lo que prima es la no generación de residuos por medio de la vida útil prolongada de los productos, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, la opción B nos decía el reciclaje, pero el reciclaje ya es un paso posterior a tratar de no generar residuos. Pero, bueno, muy bien. En este caso, para eso es la retroalimentación, ¿verdad? Bueno, continuemos. La siguiente pregunta nos dice, seleccione la opción que solo contenga fracciones de RAE. Si se recuerdan, veíamos que si bien es cierto estaban las categorías, pero cada RAE podría tener diferentes fracciones y además de las fracciones podría contener elementos. Entonces veíamos, si se recuerdan, aquel diagrama donde presentábamos una computadora y decíamos, bueno, tiene este elemento puede tener esta fracción y esa fracción puede tener algún componente específico, ¿verdad? Entonces, con base a lo que les acaba de recordar, ¿cuál sería la opción que solo contiene fracciones de RAE? Solo fracciones. Recuerden que también dentro de las fracciones, pues van los consumibles de los RAE, ¿verdad? Entonces, hay también una ayudita por ahí. Bueno, ya tengo la mayoría de respuestas y en este caso veamos pues las opciones que teníamos. En la opción A teníamos pantallas CRT, pilas y acumuladores, cartuchos de túnel. En la opción B teníamos pantallas CRT, pilas, acumuladores y mercurio. Y en la opción C teníamos pantallas CRT, pilas y acumuladores y oro. Si se recuerdan, veíamos que sí, la pantalla CRT definitivamente era una de las fracciones y pues hablábamos que de hecho era una de las fracciones más complicadas de reciclar también, ¿verdad? Y que se necesitaba pues de una planta específica y que solo encontrábamos allá en Europa, ¿verdad? Entonces definitivamente pantalla CRT sí era una fracción. Pilas y acumuladores también era otra fracción y de hecho hablábamos que el contenido de mercurio en las pilas y acumuladores era casi que más arriba del 90% de lo destinado a RAE. Pero entonces el mercurio, tanto el mercurio y el oro no son fracciones específicas, son componentes que podemos encontrar dentro de los RAE. Caso contrario son los cartuchos de tóner, ¿verdad? Los cartuchos de tóner sí son fracciones que podemos encontrar dentro de los RAE porque es un consumible específico, en este caso de los residuos de impresora, ¿verdad? Entonces, en este caso, la respuesta correcta era, pues, la A. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, entonces. Hablando de los convenios, si se recuerdan, hablábamos de que a nivel internacional, pues, existían ciertos convenios que me permitían bueno, que me daban cierto asidero legal de forma internacional en materia de RAE. Y que esto estaba relacionado a los diferentes componentes peligrosos
que podríamos encontrar dentro de los RAE. Hablábamos de los componentes como el mercurio, como los COP, como en general los materiales peligrosos contenidos en RAE, y que decíamos que existían convenios que regulaban estos a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, dentro de las opciones tenemos la opción A, convenio de Estocolmo, convenio de Basilea y convenio de Minamata. La opción B, tenemos convenio de Estocolmo, convenio de Basilea y protocolo de Kioto. La opción C, convenio de Estocolmo, convenio de Basilea y protocolo de Montreal. Entonces, recordemos ahí cuáles eran las opciones en este caso. Ya tengo 4 respuestas. Y bueno, si se recuerdan, la opción, los convenios que veíamos era el convenio de Estocolmo, que estaba relacionado a los COP, ¿verdad? La regulación y la disminución del uso de COPs. También hablábamos sobre el convenio de Basilea, que hablábamos que eso pues procuraba la regulación del movimiento transfronterizo de residuos y desechos peligrosos. Dentro de estos pues incluía ciertas fracciones y componentes de los RAE, y también el convenio de Minamata, que si se recuerdan era el convenio específico de mercurio, ¿verdad? Y pues en su momento mencionábamos que muchas de las fracciones de RAE contienen pues cantidades de mercurio considerables. Entonces también era aplicable el convenio de Minamata. Entonces, en este caso, la opción correcta era la opción A. Bien, entonces, ya para terminar, la última pregunta nos dice si existe normativa regulatoria específica para RAE en El Salvador. Y las opciones son, sí, si existe un reglamento para normar la gestión de RAE en El Salvador. 2, no existe y no hay ningún tipo de asidero legal en gestión de RAE en El Salvador. Y la opción C, no hay un reglamento específico, pero sí un conjunto de leyes y normas dispersas relacionadas de alguna manera en la gestión de RAE en El Salvador. Entonces, ahí tenemos las opciones. Bueno, ya tenemos todas las respuestas de los participantes y en este caso, pues la opción era la opción C, ¿verdad? Veíamos que si bien es cierto, no existía una reglamentación específica, ahorita pues como se los mencionaba, en el caso del marco de la celebración de este proyecto, se está tratando de que pues surja un reglamento específico, ¿verdad? Y pues veíamos que sí existe pues dentro de la ley, bueno, la recién formada, inclusive pues hablábamos un poco al respecto, que sí existe ciertas características que retoman la gestión de RAE, pero no existe una en específico. Sin embargo, veíamos el conjunto de leyes y convenios internacionales que brindan este asidero legal para que surja este reglamento específico en gestión de RAE, ¿verdad? Pero bueno, excelente, gracias por su participación. Creo que fue bastante enriquecedora la sesión de retroalimentación y creo que participaron muy activamente, ¿verdad? Así que bueno, gracias, eso es lo que yo tenía para el día de hoy. No, Hilda, de eso se trata, que pues
hagamos esta retroalimentación, no es un examen, nada más que pues vayamos recordando, ¿verdad? Así que muchas gracias por la participación. Oh, gracias. A mí también me poncha. No, no es un examen, como dice Rosemary, ya es un poco la idea de una forma diferente de retroalimentar también, y el objetivo pues obviamente es ir tratando de ver cómo se van asimilando pues los conceptos, ¿verdad? Así que gracias, Rosemary. Vamos a continuar con la agenda. En este caso pues vamos a hablar un poco sobre lo que son los impactos ambientales, impactos a la salud y medio ambiente. Esta es ya digamos que entrando un poco más en aspectos técnicos, en los impactos que puede generar la gestión de los RAE. Ya Rosemary pues detalla a través de las primeras 2 jornadas, hablando sobre lo que es la economía circular, luego pues hablando de aspectos o generalidades de los RAE, ¿verdad? Y ahora pues corresponde un poco también, bueno, sobre los convenios, el marco regulatorio internacional, que es importante a través de los diferentes convenios, y ahora pues entramos un poco también en materia en conocer estos aspectos a la salud y medio ambiente, ¿verdad? Que creemos que es importante que se refuercen. Como lo mencionábamos en la prueba diagnóstica, muchos los identifican, algunos no tanto, y esa es un poco la idea de esta tercera jornada, así como también ver también aspectos técnicos en cuanto a la gestión actual en la parte de RAE. Este es el contenido que vamos a abordar en esta pequeña presentación, ¿verdad? Problemática ambiental, recordando algunos conceptos, diferenciando entre lo que son aparatos eléctricos y electrónicos y los RAE, una composición general. Vamos a ver un pequeño video sobre la basura tecnológica, la intoxicación silenciosa, así se le conoce, cómo ingresan los RAE al ambiente y cuáles son los efectos a la salud que esto nos puede estar causando, ¿verdad? Recordando estos conceptos, pues hablamos de que los RAE vienen como consecuencia de la finalización de una vida útil, de un aparato eléctrico y electrónico. O sea, todo lleva pues un ciclo determinado. Y bueno, pues recordando el concepto de aparatos eléctricos, pues son dispositivos que para funcionar, pues necesitan una alimentación mediante corriente eléctrica o campos electromagnéticos, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos encontrar ahí? Solo para ir refrescando, ir siempre en esa dinámica, ¿verdad? Podemos encontrar metales, no metales o halógenos, lantáneos, tierras raras, que también ahí lo podemos identificar en cada uno de los, digamos, de las propiedades o de la tabla periódica, donde podemos encontrar pues cada uno de estos, y que vemos esa importancia de conocer esa composición, ¿verdad? Y que también sabemos que cuando estos dispositivos llegan al final de su vida útil, pues se transforman en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en algunos términos adicionales con los que se les conocen: scrap y trash, residuos electrónicos, chatarra electrónica, office mineral, y otros le llaman waste electrical equipment, ¿verdad? Esos son desechos eléctricos y electrónicos como tal. ¿Qué componentes podemos ver? Porque quizás, como lo mencionaba Rosemary, pues podemos encontrar una variedad de metales, ¿verdad? Metales, una clasificación que a mí me gusta, porque podemos definirlos en metales preciosos, metales básicos, los de preocupación, combustibles y otros materiales, como por ejemplo madera, ¿verdad? Y bueno, podemos encontrar algunos componentes ahí, pero quizás aquí es donde es importante el por qué se da una manipulación, ¿verdad? Definir el por qué se da una manipulación diferente, ¿verdad? Es decir, sabemos que como allí hay oro, plata, eh, 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 digamos, cobre, aluminio, hierro, o sea, son metales entre preciosos y básicos que definitivamente tienen un valor en el mercado importante.
el ir tras esos metales, pues en el proceso de manipulación, pues obviamente se corresponde o se manipula estos metales de preocupación, ¿verdad? Plomo, cadmio, arsénico, bismuto, mercurio, berilio, que son ya metales que son los que pueden, al entrar en contacto con ellos de manera irregular o de manera manipulada, o sea, no adecuadamente, pues van a generar estos impactos a la salud, ¿verdad? Entonces, que tal vez en el corto plazo las personas, con tal de manipularlos, porque van tras los metales preciosos y básicos, porque obviamente ahí hay un componente de aprovechamiento o reutilización, ¿verdad? Y que saben que ahí hay un valor importante en el mercado, pues entran en manipulación con los de preocupación, y que los efectos a la salud, ¿verdad? Pues no se pueden ver en el corto plazo, sino que tal vez en el mediano o largo plazo, ¿verdad? Y también otro tema importante es que existen también una serie de plásticos que no todos pueden ser reciclados, sino que están los famosos retardantes de llama a partir de eso. Entonces, recordando, pues obviamente la composición de los RAE, de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pues la gran mayoría son metales, ¿verdad? Podemos ver plásticos, y en esos metales, pues ahí están todos los que mencionábamos, es decir, los de preocupación, los preciosos y los básicos, ¿verdad? Y también, pues, también podemos identificar plásticos retardantes de llama como tal. Y aquí los podemos ver un poco más clasificados, ¿verdad? Metales preciosos como plata, oro, paladio, platino, entre los otros que podamos identificar, porque ahí también va a depender un poco de digamos, del tipo de aparato eléctrico y electrónico o residuo de aparato eléctrico y electrónico. Tenemos metales básicos como el cobre, aluminio, níquel, estaño, zinc y hierro, metales peligrosos, de ahí hay una subclasificación, ¿verdad? Entre los elementos peligrosos hace una subclasificación a metales y compuestos orgánicos. Dentro de los metales peligrosos, pues algunos ejemplos son mercurio, berilio, plomo, cadmio, arsénico y bismuto. Y dentro de los compuestos orgánicos, ahí podemos ver los clorofluorocarbonos, el PVC, ¿verdad? Algunos son retardantes de llama, ¿ve? Y los clorofluorocarbonos, cuando los topamos, por ejemplo, con sistemas de refrigeración, ¿ve? Aires acondicionados, y todos estos pues contienen sustancias que obviamente pues tienen un efecto de calentamiento global también importante, y que también pues son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que al incorporarse al ambiente pues tienen diferentes impactos, ¿vea? Como el calentamiento global, como las sustancias agotadoras de capa de ozono, y que también pues obviamente en el proceso de manipulación pueden tener una secuela en, en la salud directamente de las personas, ¿vea? ¿Dónde podemos encontrar esas sustancias? Creo que ya lo había también comentado un poco con Rosemary, pero bueno, pantallas LCD, porque tipo de sustancias podemos identificar. En las baterías, por ejemplo, litio y cadmio. En los chips podemos hablar de silicio, terminales de contacto con tarjetas, que esto pues puedes encontrar oro. En el teclado puedes encontrar plata, cobre, todo el cableado, ¿verdad? Los monitores tienen plomo. Los sistemas de iluminación de las pantallas planas tienen mercurio, o los focos incandescentes, o las luminarias fluorescentes compactas tienen también mercurio. Recubrimiento de cables, cubiertas de cables y tableros de circuitos, estos son los retardantes de llama, ¿verdad? O componentes termoplásticos, en este caso pues ahí se menciona el policloruro de vinilo, PVC, y el tetrabromo bisfenol, que también se ha utilizado como un retardante de llama, pues obviamente como todos estos equipos o estos aparatos eléctricos y electrónicos, pues al final son sometidos a temperaturas un poco más altas de lo normal, porque hay un proceso de calentamiento. Entonces estos plásticos pues deben de tener una cubierta que se le conoce como una capa de retardante de llama, y eso pues nos va a permitir, o más bien permite como alargar un poco más la vida útil de estos, pero que obviamente este tipo de plásticos no
no puede, ¿cómo se llama? No puede reciclarse, ¿no? Entonces se tiene que buscar una disposición final para el mismo. Entonces, aquí quería un poco mostrarles también un video interesante sobre qué es la basura tecnológica. Vamos a verlo y luego pues podemos comentar rápidamente sobre el mismo. Solamente ahorita me confirman si escuchan el audio ahorita. Bueno, si están viendo mi pantalla primero y si escuchan el audio. ¿Me confirman, por favor? ¿Se escucha el audio? No, no se escucha. Sí, ahora sí. Va, permítanme. ¿Y ahora? Modelo y estar a la vanguardia de la tecnología. Sí, ahora sí. Pero, ¿a qué precio? ¿A dónde va a parar tu iPhone o Android cuando empieza a ir muy lento? Averígualo con nosotros a continuación. ¡Comenzamos! La basura tecnológica es un problema a escala mundial que afecta no solamente al medio ambiente y al planeta, sino que además tiene incidencia directa en nuestra salud. Actualmente, según cálculos de la ONU, se producen 50 millones de toneladas de desechos electrónicos al año. Para que te hagas una idea, esto vendría a ser más de 8 veces el peso de la pirámide de Giza. Así que cada uno de nosotros produce de media unos 7 kilos de chatarra tecnológica, aunque esto varía bastante por países, desde los 63 kilos que produce un catarí, los 30 de un estadounidense, los 18 de un español o los 9 de un mexicano. Es innegable que la tecnología nos facilita y aporta funcionalidad a nuestras vidas, pero el problema viene cuando cualquier tipo de gadget deja de formar parte de ella y decidimos prescindir de sus servicios. Al ser desechado y mezclarse con la basura común, ese televisor, ordenador, teléfono móvil o tablet empieza a liberar sustancias dañinas al suelo y también a las capas de aguas subterráneas. Es la denominada intoxicación silenciosa. Entre los elementos tóxicos que libera podemos encontrar plomo, arsénico, selenio o cromo que generan problemas como diarreas, vómitos, alteraciones pulmonares o daño a los riñones. Pero uno de los dispositivos que más preocupa son los teléfonos móviles o smartphones y los componentes que contienen sus baterías, entre ellos el litio, el níquel y el cadmio, ya que pueden llegar a originar enfermedades tan graves como el cáncer. En los años 70 se ponen en marcha en los países desarrollados distintas leyes para obligar a las empresas que producen componentes tecnológicos a asumir los costes de tratamiento de residuos. Pero dichas corporaciones, para no tener que hacerse cargo y tampoco afrontar los elevadísimos gastos que conlleva una política de reciclaje, deciden enviar los residuos tecnológicos a países en vías de desarrollo. Sonado es el caso del Tianxi, un barco que transportaba 14.000 toneladas de cenizas con gran cantidad de productos tóxicos de Estados Unidos a Panamá, con la excusa de que dichas cenizas se utilizarían para construir una carretera. A la llegada del barco a puerto, Panamá rechaza todo su cargamento, por lo que el Tianxi se pasa meses intentando descargar sus cenizas en distintos países, hasta que finalmente el buque aparece con las bodegas vacías sin explicación alguna. Años más tarde, un miembro de la tripulación contó que las cenizas tóxicas fueron arrojadas al Océano Índico. Para evitar todas estas prácticas y el control de basuras peligrosas, 170 países firman el Convenio de Basilea. De todas las partes presentes en el tratado, solo Estados Unidos, Afganistán y Haití no se adhieren. No hace falta que te comente que Estados Unidos utiliza a estos dos últimos países como basurero tecnológico. Pero a pesar de que este convenio intenta frenar el envío de los desechos tecnológicos a países en vías de desarrollo, las empresas y también el resto de países utilizan el truco de declarar los residuos como productos de segunda mano. Sin ir más lejos, en la ciudad china de Guiyun existe el vertedero tecnológico más grande del planeta, seguido muy de cerca por el de Agbogbloshie en Ghana.
pero en el mundo existen muchos más basureros de la muerte, como coloquialmente se les conoce. ¿Podría haber alguno cerca de tu casa? Pues primero, intentar alargar la vida útil de tus dispositivos. Por ejemplo, recuerda que si la empresa que fabrica tu móvil no lo actualiza a la última versión, casi siempre tienes la posibilidad de instalarle sistemas personalizados como CyanogenMod. Segundo, acabar con la obsolescencia programada, denunciar a las compañías que la practican y no comprar nunca sus productos. Tercero, reciclar los elementos tecnológicos que ya no nos sirvan y, sobre todo, no mezclarlos con la basura común, sino llevarlos a centros o puntos de recogida. Pero lo más importante de todo, ser conscientes de que cada vez que compras algo, cualquier cosa, además de provocar basura, estás consumiendo recursos naturales. Por ello recuerda, solo compra cosas que realmente necesites. ¿Y tú, hasta ahora, has sido consciente de todo esto? ¿Qué harías para intentar cambiarlo? Finalmente, nos quedan abiertas varias preguntas que intentaremos desvelar en las próximas semanas, como por ejemplo, ¿qué empresas son las que más se curran el respeto al medio ambiente de sus productos? ¿O las marcas chinas tan económicas solo ahorran en marketing o en algo más? Así que lo único que me queda por decirte es que si no nos conocías, te suscribas a nuestro canal y que compartas este vídeo para que este mensaje llegue lo más lejos posible. Nosotros nos despedimos hasta el próximo vídeo. Ok. ¿Qué fue lo que... qué podemos... ok, gracias. Bueno, espero que lo hayan escuchado bien. ¿Qué podemos concluir sobre eso? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Me gustaría escuchar un par de intervenciones sobre lo que es la basura tecnológica y qué fue lo que entendieron o le llamó la atención sobre el video. ¿Alguien que quiera participar? ¿Sí? Azul. Sí, Joana, por favor, nos comenta. Sí, yo, bueno, la verdad es que es impactante, ¿verdad? Ver con a veces la ligereza con la que se trata estos desechos que pueden llegar a ser nocivos, y también a veces no tenemos del todo el conocimiento para saber los impactos que pueden estos provocar al desecharlos de esa manera. Y que a veces nos dejamos llevar también por la cultura del consumismo, en querer tener y actualizar nuestros dispositivos, por ejemplo, como los smartphones o otros dispositivos, ¿verdad? Y tener la última tecnología o lo más actualizado, cuando realmente para lo que lo necesitamos muchas veces el dispositivo nos puede durar para mucho más tiempo, ¿verdad? Si sabemos cuidarlos y darle el mantenimiento debido. Creo que tiene que haber una mayor concientización de parte de todos para que no haya tanto consumismo, y también pues es una tecnología que se utiliza, entonces está bien incorporarla a la vida y dar solución, ¿verdad? Con esta tecnología, pero utilizándola responsablemente. Claro, claro que sí, totalmente de acuerdo, Joana. O sea, yo creo que por ahí tenemos que encaminarnos, ¿verdad? Es decir, hay que tener responsabilidad de todo, ¿verdad? Por aquí, bueno, Hilda asusta la situación, ¿verdad? Digamos que estamos de acuerdo. Y Ismael, pues, nos comenta la afectación a la salud y la contaminación que se genera inclusive de los hogares por el desconocimiento que podemos llegar a tener. Sí, o sea, ya vimos pues todos los componentes que podemos identificar o encontrar en cada uno de los aparatos eléctricos y electrónicos, y que al final estos pues también se traducen en, en residuos, ¿vea? Y que estos residuos pues no tenemos como la opción de disponerlos de una manera adecuada, porque por desconocimiento una parte, y lo otro es porque también no están, digamos que los canales adecuados para esto, y este es un poco el objetivo también de estas jornadas, donde también ustedes pueden identificar todos los actores que están involucrados en toda la parte de la gestión de los RAE, que existen, que son limitados, pero que sí existen, ¿verdad?
y también la importancia en que las alcaldías, en este caso, pues tomen conciencia, en este caso, sobre que debe de existir una segregación adecuada de estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y buscarles la mejor disposición al respecto. Bien, ¿alguien más que quiera comentar rápidamente? Ok. Bien, vamos a continuar entonces. Pues, ¿cómo ingresan? A partir del concepto, ¿verdad? La basura tecnológica y también como el mismo video lo menciona, la intoxicación silenciosa, ¿verdad? ¿Cómo ingresan pues, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos al ambiente, ¿verdad? Ya lo mencionábamos, son aparatos que después de alcanzar su vida útil, por su uso o obsolescencia, pues se convierten en residuos. Vamos a ver también el concepto de obsolescencia programada en la próxima jornada, porque también tiene mucho que ver en la generación per se de los residuos, en que nosotros, como lo mencionaba por acá, nos decía, pues, eh, estamos con el chip de que cuando se nos arruina algo, pues queremos comprar siempre lo último y cuando pues, podemos cumplir con que alargar un poco la vida útil nosotros como consumidores de algunos aparatos eléctricos y electrónicos, mandándolo a reparar o aplicando el concepto de economía circular. Pero también es responsabilidad de los productores, ¿verdad? En que ellos también diseñan o elaboran estos productos pensando en ese concepto de obsolescencia programada. Esto se convierte en residuos, pero el problema, como lo mencionábamos, es que a través de las malas prácticas o a través de no contar con un marco regulatorio importante, esto pues se da una inadecuada disposición de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por una parte y la recuperación de los mismos, como se va tras los metales preciosos, porque sabemos que existe una gran cantidad una cantidad importante de metales preciosos que estos, o básicos, que estos pues tienen un valor importante en el mercado, se da una mala manipulación o una inadecuada recuperación de los mismos, como podemos ver ahí, y ahí es donde también pues entramos en contacto con los metales o los materiales, elementos peligrosos que veíamos ahí, los retardantes de llama, o los metales peligrosos como el plomo, bismuto, mercurio, donde pues al haber esa interacción, pues nos generan esos impactos a la salud. ¿Verdad? Entonces, las malas prácticas, pues, digamos, existencia de un sector informal, pero digamos que, y que tal vez, no es que, o sea, puede existir un sector informal, pero que no esté fortalecido adecuadamente o capacitado para tener conciencia sobre que al momento de manipular, esta manipulación, aunque sea un sector informal, pues sea de la mejor forma, ¿verdad? No como lo que veíamos ahí, ¿verdad? Desconocimiento de la peligrosidad a todo nivel, ¿verdad? Que los procesos de recuperación y aprovechamiento de los materiales que puedan ser recuperables sea ineficiente y no contar con información adecuada para su correcta disposición, porque si bien es cierto, el aparato eléctrico y electrónico cuando se convierte en RAE, se aplica el concepto de economía circular donde podamos recuperar, reparar, aprovechar, pero a partir de todo ese proceso de aprovechamiento, recuperación, se van a generar una cantidad de residuos también, y esos residuos son los que hemos estado mencionando, ¿verdad? Entonces, retardantes de llama, o algunos metales peligrosos que de alguna manera pues tiene que dárseles una disposición. El efecto, pues, a través de una quema, ¿verdad? Se liberan por proceso de quemado, se le pueden depositar o volatilizar al ambiente, se pueden incorporar a un cuerpo receptor o a un predio, ¿verdad? Un predio donde, pues, obviamente va a haber contaminación por lixiviados, y esto pues al final pueden incorporarse a un cuerpo de agua subterráneo o a un cuerpo de agua superficial y generar un problema de contaminación serio, ¿verdad?
Y ahí pues estos efectos al final, si no logramos ese proceso en el que debemos de tener cierto control sobre o conocimiento sobre los riesgos a la salud humana y al medio ambiente, pues se puede dar ese proceso de contaminación. Ya tenemos los aparatos eléctricos y electrónicos usados, se descartan como residuo, ya sea por su vida útil corta, porque hay una obsolescencia programada, porque el consumidor quiere cambiarlos. Se da una disposición inadecuada de los RAE actualmente, estos pues en los botaderos, también por buscar aprovecharlos por las malas prácticas que mencionaba, van a generar algún tipo de contaminación al agua, aire o suelo por estos RAE, por los metales que hemos mencionado. Esta transición de metales pesados contamina el suelo, aire, agua. Un ejemplo puede ser la absorción de algún metal por parte de alguna planta, de algún lixiviado de alguna planta. Esto pues al final puede lograr una afectación a la salud humana y ahí se está, digamos que en ese círculo vicioso. Entonces, y vemos pues los efectos al medio ambiente que podemos estar identificando. Que otros, desde el punto de vista de la salud humana, ¿verdad? Digamos, por los orgánicos persistentes, contaminantes orgánicos persistentes, ahí podemos los clorofluorocarbonos o alguna serie de metales que también pues riesgo a la salud para las futuras generaciones. Porque puede pasar al feto a través de la placenta, y hay algún tipo de contaminación, por ejemplo, por acumulación de plomo, ¿verdad? Alteraciones neuroconductuales, hiperactividad del sistema inmunológico, alguna afectación del sistema endocrino, ¿verdad? Cambios hormonales o metabólicos, problemas reproductivos, ¿verdad? Feminización, comportamiento de respuestas sexuales, endometriosis, malformaciones, otras enfermedades como la diabetes. Al entrar también, pues obviamente, según estudios científicos, se ha corroborado pues que pueden generar este tipo de efectos, ¿verdad? Los residuos contienen un alto grado de elementos tóxicos, ya digamos que lo hemos venido mencionando, por lo que representan grandes riesgos a la salud, y al juntarlos con el resto de desechos, al no tener una forma adecuada de segregarlos y llevarlos a botaderos a cielo abierto, digamos que en teoría, pues no tenemos botadores a cielo abierto, por lo menos autorizados, sino que los que pueden suceder son un poco, digamos, clandestinos, ¿verdad? Estos son altamente contaminantes por el tipo de materiales que están hechos: plomo, arsénico, mercurio, cobre, cromo, los que hemos venido mencionando, metales preciosos, metales de interés y obviamente los peligrosos, ¿verdad? Algunos ejemplos también importantes, porque cuando mencionamos el impacto ambiental también podemos hacer alguna referencia al principal impacto ambiental que nos está afectando hoy en día, que tiene que ver con el cambio climático. Por ejemplo, las pantallas plasmas que usan un gas como el trifluorocarbono es 17.000 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Entonces también implica hacer una relación en cuanto a la huella de carbono que estos productos pueden generar, pues obviamente en su impacto al medio ambiente, de contaminación de áreas verdes, mantos freáticos, aguas, subsuelos, ríos, lagos y mares, entre otros, ¿verdad? O sea, como estos puedan llegar a entrar en contacto con los diferentes ecosistemas. Emisiones a la atmósfera por elementos tóxicos, que es el ejemplo que estábamos viendo, cuando se manipula, cuando se realizan malas prácticas, quemas, eso genera pues esas emisiones atmosféricas, desequilibrio en el ecosistema y alto impacto en la huella de carbono. Tenemos un factor de emisión que más o menos se generan 0.084 kilos de CO2 por kilo de RAE, por ejemplo, es un factor de emisión como para tener el equivalente en generación de dióxido de carbono, porque al final el dióxido de carbono es el que está en mayor concentración en la atmósfera y es el que está asociado al problema de cambio climático, ¿verdad? Al efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático. También, por ejemplo, vemos la importancia de aprovechar o reciclar, ¿verdad? Extraer 1 kilo de oro es el equivalente a emitir 16.991 kilos de CO2, ¿verdad? Es decir, todo ese proceso de extraer 1 kilo son aproximadamente 16 toneladas de CO2 equivalentes que se están emitiendo. Entonces, si logramos
recuperar parte de ese oro y no estarlo extrayendo, sino que venga de un proceso de aprovechamiento, pues su huella se reduce considerablemente. Lo mismo podemos ver para el cobre, para el platino y para la plata, solo por tener algunos ejemplos, lo que significa extraer una cantidad de estos metales para cualquier uso, no necesariamente para los aparatos eléctricos y electrónicos, lo que significa en términos de calentamiento global o de impacto al ambiente mediante la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, también vemos algunos ejemplos de los clorofluorocarbonos, compuestos orgánicos persistentes, que estos vienen de los sistemas de refrigeración también, como mencionábamos anteriormente, donde podemos ver pues el calentamiento global cómo contribuye, es decir, por ejemplo el R23, que es un refrigerante que todavía se utiliza, es equivalente a 11.700 kilos de CO2, o sea, un kilo de R23 emitido al ambiente es el equivalente a 11.7 toneladas de CO2 emitidas, ¿verdad? Así es el factor de calentamiento global que este puede llegar a tener. Entonces, ahí pues ya vamos teniendo más claridad sobre cuáles son los impactos al medio ambiente y a la salud, ¿verdad? Otros asociados a la exposición, digamos, de los metales peligrosos o de los elementos peligrosos que veíamos, pues exposición prolongada por la mala manipulación, y que también, como veíamos en el ejemplo, es no solo por el aprovechamiento y recuperación, sino que también el tratar de aprovecharlos o recuperarlos de una mala forma, pues pueden incorporar a la contaminación de los diferentes cuerpos receptores, y eso pues devolvernos esa contaminación como seres humanos, ¿verdad? Náusea, vómito, deficiencia de coordinación motriz, deficiencia pulmonar, enfermedades renales, disminución de glóbulos blancos, presión arterial y ritmo cardíaco, sistemas nerviosos, también cánceres asociados. Y en esta tabla, igual pues cuando les compartamos las presentaciones, porque tampoco mi objetivo no es tanto que vean, o sea, describirles, sino que ustedes tengan una idea potencial, por ejemplo, de cuáles son, una idea de cuáles son los daños potenciales a la salud y al medio ambiente por las sustancias que logramos identificar, ¿verdad? Por ejemplo, todas estas sustancias son retardantes de llama, que estos pues son cancerígenos, neurotóxicos y tienen efectos negativos sobre la reproducción. Son solubles en los lixiviados o en la agüita que sale de la basura, ¿verdad? En los vertederos, son bioacumulativos, que tienen la capacidad de acumularse en plantas y persistentes, y también en nosotros como seres humanos. Los clorofluorocarbonos, que son compuestos orgánicos persistentes, pues unidades de refrigeración, los podemos identificar allá, y tienen un potencial de calentamiento global. Y así, ¿verdad? Algunos otros metales que también podemos identificar dependiendo del tipo de equipo, ¿verdad? Mercurio, lámparas fluorescentes, baterías, el americio, equipos médicos, detectores, el coltán, que es muy utilizado en teléfonos celulares, plasmas, en términos generales. Aquí, esta diapositiva me gusta porque hace una relación, digamos, en cuanto a, tiene indicadores interesantes, ¿verdad? Una computadora en promedio, pues pesa 29.6 kilos, su porcentaje de peso es que el 43,7 es metal, 23 es plástico, 17 es componentes electrónicos y 15,7 vidrio, dice. Pero, dice, para producir esta computadora, pues se necesitan aproximadamente 1.5 toneladas de agua, 22 kilos de diferentes tipos de componentes y aproximadamente 240 kilos de combustible fósil. Esa es como su huella, ¿verdad? Es decir, lo que una computadora en promedio, toda la cantidad de recursos que está demandando. Yo con los kilos de combustible fósil puedo traducirlo también en cuánto genera de emisiones de CO2. Pero vea la cantidad de recurso hídrico que también utiliza y de los componentes, ¿verdad? Lo cual refleja que es una pequeña escala. Todos los recursos energéticos no renovables y renovables requieren pues de la fabricación de los mismos, ¿verdad? Algunos elementos tóxicos encontrados, vea, ya los hemos clasificado, los metales pesados y los retardantes de llama o ésteres vinilos polibromados.
Estos, los primeros, los heterobídeos polibromados, los podemos identificar como retardantes y según ciertas investigaciones también podemos identificarlos en presencias, sangre, cabello, orina, en personas que han estado en exposición directa o indirecta. Esto pues puede generar alguna desestabilización en términos de efectos a la salud cuando su exposición es prolongada, ¿verdad? En su desestabilización en su sistema hormonal tiroideo, tumores, toxicidad neurológica, entre otros, ¿verdad? Y en el caso de los metales pesados, pues ya hemos mencionado que esta exposición prolongada también de forma directa o indirecta puede provocar serias afectaciones en el vaso, en los riñones, algún tipo de dermatitis, asma y afectaciones neurodegenerativas como el Alzheimer. Y eso en términos generales son los efectos a la salud y medio ambiente que habíamos identificado, ¿verdad? Y bueno, a partir de eso, pues, quiero ver aquí, parece que escuché a alguien. Ah, ok, sí. Entonces, a partir de eso, pues obviamente que ustedes tengan un mayor conocimiento o reforzar, en todo caso, este tema en cuanto a estos efectos a la salud, que ahí podemos ver que son bastante, efectos a la salud, digamos medio ambiente y salud, y que son bastante significativos para considerarlos y tomarlos en cuenta. De mi parte, eso sería con respecto a esta primera presentación, pero bueno, me gustaría conocer sus impresiones o alguna duda que tengan al respecto, pues que con toda confianza lo podamos realizar y podamos, pues obviamente, tener algún tipo de duda o consulta al respecto. Por favor, no sé si todo está claro. Espero que sí. ¿Todo claro? Ok. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, si no... ok, gracias. También, Hilda, gracias, Wilfredo. Bueno, si no hay más dudas o comentarios sobre esto, pues continuando con la agenda, gracias a usted, Laia. Continuando con la agenda, pues le voy a pasar la palabra a mi colega Tomás Salas para que él pueda pues continuar con el desarrollo, pues él nos va a hablar más sobre los lineamientos técnicos, aspectos técnicos sobre la gestión de RAE actualmente en El Salvador. Gracias y te dejo la palabra, Tomás. Hola, gracias, Nelson. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos bien, Tomás. Ok, muchas gracias. Gracias por la presentación anterior. Gracias a los participantes por estar acá presentes sobre hablar un poco sobre este tema, más conocer un poco sobre las experiencias que hasta el momento pues hemos tenido en este proyecto tan interesante como es el tema de los RAEs. Yo directamente estoy apoyando en la parte, un componente que va enfocado a identificar cómo está nuestra matriz, cómo están todos los actores que figuran en este tema de los RAE como tal, ¿no? Entonces, vean a bien si tienen alguna duda en el momento que yo esté haciendo la presentación, pues poder levantar la mano o si tienen alguna duda, pues ahí lo hacemos en el chat, ¿no? La idea es que así como hemos reforzado el tema del tema medioambiental, pues ahora que ya nos dimos cuenta, digamos, lo complejo que puede llegar a ser este tema, por lo que ya Nelson explicaba anteriormente, pues también que nos demos cuenta, digamos, cuáles son esas opciones que tenemos a nivel de país o cómo se está utilizando ese marco actual o el procedimiento que tenemos actual para hacer ese manejo adecuado de los RAE como tal. Entonces,
repito, si hay alguna duda sobre esto, pues con gusto. Yo voy a tratar de desarrollar este tema de la guía técnica que hoy por hoy tenemos como unos lineamientos técnicos de la guía que ha desarrollado el Ministerio de Medio Ambiente para el manejo de esto, ¿no? Yo les propongo, digamos, 5 puntos importantes. Dentro de estos, una pequeña introducción sobre lo que hemos encontrado, quizás comentarles un poco sobre, digamos, la posición que podríamos llegar a tener, ya sea desde un punto de vista de una alcaldía, una empresa, nosotros desde nuestras casas, digamos. Eso es lo que digamos, vamos a intentar resolver con una pequeña introducción, un pequeño video sobre el tema, ¿no? Luego de eso, vamos a hablar sobre un poco sobre las generalidades, qué es lo que nos dice esta guía, cómo podemos utilizar esta guía para generar un provecho y generar sobre todo que el manejo de estos RAE sea de forma adecuada. ¿Cuáles son esos requerimientos que tenemos para el manejo de estos elementos que ya vieron que muchas veces se vuelven complejos, tanto en las ciudades, bueno, en San Salvador, que cada vez tenemos un problema de basura cada vez más grande? Entonces, esto no es cosa aparte, sino que es parte de, muchas veces no tenemos ni el mecanismo adecuado para poder disponerlo, ¿no? O no lo conocemos, ¿no? En el punto 3, pues, ¿cuáles son las etapas de gestión que ya estamos viendo, que queremos impulsar a partir de este tipo de proyectos? ¿Cuál debería de ser o cuál es el modelo que tenemos ya probado de otros países, digamos, que tienen más experiencia sobre el tema, a lo cual nosotros estamos ambicionando que estas empresas que hoy por hoy están trabajando en este tema, pues puedan llegar a cumplir con esos estándares o esos parámetros? ¿Y qué es la experiencia, digamos? ¿Qué es lo que nos ha dejado hasta este momento este proyecto que se vuelve cada vez más enriquecedor? Primero, para generar un poco de cultura, que eso tiene que ser así, digamos, tenemos que llevarlo de la mano, pero sobre todo para ver esa cadena de valor que tienen esta recolección sobre, o mejor dicho, este reciclaje de estos desechos electrónicos. Yo no voy a profundizar mucho sobre el tema medioambiental porque ya ustedes lo podían ver con Nelson, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de reciclar o hablamos de un desecho electrónico, normalmente tenemos dos caminos, ¿no? Uno que es, ambos se cumplen en el país, estos dos, que lo pueden ver acá. En ambos hemos detectado que existen mecanismos en los cuales nosotros, como los actores, la sociedad, instituciones como el Centro de Producción Limpia, que lleva la batuta, digamos, de la parte técnica, los ministerios, todo el aparataje gubernamental, ustedes como alcaldías, las empresas privadas, todos tienen una razón de ser dentro de este marco del RAE como tal, ¿no? Cuando usted desecha normalmente o usted ya no utiliza ese elemento que en el video anterior lo podían denotar como basura electrónica, usted tiene dos opciones. Dentro de esto, lo que comúnmente hacemos, y eso casi que es así, ¿no? Comúnmente desechamos esto a un basurero común, o en el caso, escuchamos en algunas colonias, por ejemplo, en el Gran San Salvador, todavía andan señores comprando latas, comprando equipos eléctricos que ya no les sirvan, etcétera, ¿no? Los famosos, digamos, entre comillas, pepenadores o los famosos chatarreros que andan buscando en esa basura estos componentes. ¿Por qué razón? Por lo que explicaba anteriormente Nelson, para ser tratados de esta forma, separados de una forma inadecuada y llevados hasta un punto donde ya estos componentes que no tienen valor para ellos puede llegar a ser un desecho que va a ser tratado de forma inadecuada y que a su vez se va a convertir en un problema medioambiental serio. Quitando esto, ellos tienen una cadena de valor sobre esto, se valoriza esto en el mercado, entonces también tenemos que ver el punto de vista integral. ¿Por qué estamos enmarcándonos o por qué estas empresas desean
o trabajan bajo esta línea, ¿no? Digamos, llamemos microempresas de 1, 2, 3 personas que sobreviven de este tema, ¿no? Entonces, ¿por qué no les es viable pasar de esto a esto, ¿no? Esto, no tan así, pero algo similar, se cumple en nuestro país. Existe, por lo menos hay una empresa que hace una empresa que tiene permiso ambiental para desarrollarlo, ¿no? Pueden haber más, pero estamos enfocados en aquellas que tienen permiso ambiental. Estamos hablando de la empresa Sartex. Dentro de esto, pues, ya hay un marco, un conjunto de procedimientos, un marco institucional, una empresa que respalda un procedimiento adecuado para generar una cadena de valor. Obviamente, o sea, aquí hay que ver también la trazabilidad que podemos llegar a tener sobre esto. De esto es lo que nosotros nos hemos dado cuenta hoy por hoy en el proyecto, en la realización del proyecto, conforme va avanzando esto, que no es una cosa tan sencilla de poder definir que debería existir o debe existir, como estamos trabajando en otra lista, un marco regulatorio que rija tanto a estos actores como a la sociedad, ¿sí? Además de eso, debería existir incentivos para que estos puedan pasar a hacer esto o puedan llevar todo su producto a este tipo de empresas y que éstas tengan un valor y que este ya no tenga que hacer este proceso que ustedes ven acá. Ese proceso normalmente genera todo lo que ya ustedes escucharon desde las láminas anteriores, en parte que les compartía Nelson, pero además de eso, una disposición inadecuada hacia el ambiente, ¿no? Normalmente lo que resulta de acá se dispone, ya más de una vez he visto, cómo se disponen, digamos, en la tierra común, así, lo tiran en la tierra como tal, y no tenemos un control referente a eso, ¿no? No sabemos qué otros componentes van inmersos acá, entonces se vuelve cada vez más complejo, ¿no? Basado en esto, quiero comenzar esta pequeña introducción con un video que, digamos, de un proceso ideal de cómo debería de ser. No digo que este es un proceso perfecto, pero sí un modelo bastante bueno para poder hacer un tratamiento sobre este tema de los desechos eléctricos y electrónicos. Digo de tratamiento desde el punto de vista de desensamblaje, no manipulación de los componentes, etcétera, ¿no? Porque hay que ser claros en una situación. En nuestro país, únicamente estas empresas a las cuales nosotros estamos apostando para mejorar su infraestructura, llevan hoy por hoy, tienen permisos medioambientales únicamente para hacer una separación y un almacenaje, un movimiento de estos dispositivos que se convirtieron en RAE, a las cuales se va a tener un provecho, ¿no? Pero no hay un tratamiento específico, a no ser que hoy por hoy estamos en negociaciones, digamos, con, bueno, uno de los que está aquí participante, la empresa Geocycle, para hacer el tratamiento de un desecho o derivado de estos componentes eléctricos y electrónicos, en los cuales son los plásticos con retardantes de llama, ¿no? ¿Me confirman si pueden ver y escuchar el video, por favor? ¿Se puede escuchar? ¿Sí se escucha? Se escucha, pero bien lejos. Es en el volumen. Ya tiene todo el volumen. ¿Ahora? ¿Mejoró un poco? No, igual. Déjenme ver, quizás es algo de la configuración. Denme un segundo. ¿Ahora? ¿Sabía usted que el 70% de las toxinas que se desprenden de los tiraderos de basura provienen de los equipos electrónicos? Los cambios rápidos en el mundo de la tecnología, el abaratamiento
Se escucha un poquito más, pero igual siempre bien. ¿Será que tengo conectados los audífonos? Quizás lo voy a poner. No veo otra opción. Sí. Veamos ahora si lo escucho. ¿Mejoró? Hoy menos, no se escucha nada, hoy sí no se escucha nada. Ya tiene todo el audio. Yo creo que tiene que ser la configuración de Meet, o sea, ahí donde dice micrófono o altavoces. Bueno, aprovechando este espacio, recuerden que si nos pueden hacer el favor de firmar la asistencia. Ya les coloqué ahí el link y bueno, luego se los voy a colocar para que no han firmado. Ahorita solo tengo a 5 que me han firmado. Entonces, sí es importante acuérdense para el tema del diploma, que sí es necesario que nos ayuden ahí pues firmando de forma virtual la lista. Así que, eso. Ahora se escucha. No, Tomás, es casi lo mismo. No sé si gustas, me pases el link y yo tal vez lo puedo completar el pase por escuchar. Ahora es la última vez, ya le cambié la configuración. Sí, es lo mismo. No sé si es que estás conectado. Es lo mismo, tío. No sé si es que estás conectado quizás con algunos audífonos o algo que eso no permite el audio. ¿Es lo de... No. No lo escucho. No. Ponelo tú, tal vez ahí. Okay. Perdón por esos problemas técnicos que se suelen dar en la... Lo voy a dejar aquí en el chat para que puedas poner. Ponelo tú, Rose, a ver si... Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Con las correcciones. Solo. Ahorita, solo estaba cargando. ¿Sabía usted que el 70% de las toxinas que se desprenden de los tiraderos de basura provienen de los desechos electrónicos? Los cambios rápidos en el mundo. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, adelante. Okay.
de la tecnología, el abaratamiento e incluso la obsolescencia planificada han dado lugar a un superávit de rápido crecimiento de los ordenadores y otros componentes electrónicos en todo el mundo, dando lugar a un crecimiento en los desechos electrónicos. Los equipos obsoletos que ya no se utilizan en casa o empresa, tales como celulares, televisiones, centrales telefónicas, equipos de computación, entre otros, son una importante fuente de materias primas secundarias. Desgraciadamente, con frecuencia son depositados en la basura sin ser aprovechados, sino sumándose a la contaminación ambiental al despedir toxinas al suelo, aire y agua, y lo peor es que son fuente de carcinógenos para el ser humano. Por eso es importante depositarlos en empresas de reciclaje confiables y responsables en el manejo de los desechos y asegurar la reutilización de sus componentes. Aquel aparato que ya pasó su vida útil se puede considerar como un residuo electrónico y se puede reciclar. Entonces, actualmente nuestra empresa Techemet, que es una empresa socialmente responsable, está promoviendo el reciclaje de todo este tipo de aparatos entre la sociedad. Todas las personas pueden reciclarla. Aquí en la empresa tenemos ya clientes con los cuales tenemos mucho tiempo y nos traen su material. Aquí cuando llegan ellos ya saben, porque ya tienen una manera de la que trabajamos. Techemet tiene un catálogo de tarjeta electrónica en la cual se clasifica todo el material que nos están trayendo. Así como cuando llegan clientes nuevos, les recibimos su material, les decimos cómo se clasifica y les decimos cómo le vamos a pagar cada una de sus tarjetas. Lógicamente, le pedimos su identificación, lo que es su credencial, para generarle un archivo y tener un mejor contacto, un trato más personalizado con cada uno de ellos. Muchos materiales utilizados en la fabricación de equipos informáticos pueden ser recuperados en el proceso de reciclado para su uso en futuras fabricaciones. Reutilización de estaño, el silicio, hierro, aluminio y una variedad de plásticos, todos ellos presentes en grandes cantidades en las computadoras u otros aparatos electrónicos. Se pueden reducir los costos de la construcción de nuevos sistemas. Además, los componentes con frecuencia contienen materiales valiosos como para reclamar por derecho propio. El primer paso es la recepción del material eléctrico, después juntarlo y clasificarlo, así como pesarlo para calcular el pago por el producto reciclado. El segundo paso es desarmarlo y clasificarlo de acuerdo a sus componentes. El tercer paso es la segregación y la limpieza de todas las piezas. A continuación se almacena con su correspondiente clasificación y finalmente se exporta para que la matriz realice el último trabajo de fundición y recuperación de los metales. Tenemos personal especializado que sabe perfectamente qué hacer. Todos ellos ya saben la clasificación de cada uno de las tarjetas. Todos ellos ya saben, están capacitados para atender al cliente de la mejor manera posible, de explicarle al cliente si tiene alguna duda, qué tipo, por qué esta tarjeta va aquí, por qué esta vale más que esta. Aquí Techemet recibe única y exclusivamente la tarjeta electrónica de los aparatos, digamos CPU, por ejemplo, de computadora, los monitores, recibimos, pero ya con eso una cantidad muy grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces ya armamos una línea para el desarme. Tenemos personal que se dedica exclusivamente a eso, pero sí necesitamos, por cuestión de costos, lógicamente armar una línea que valga la pena la cantidad de aparatos que se van a desarmar. En México, anualmente se desechan entre 150 y 180 mil toneladas de basura electrónica, entre equipos de cómputo, televisiones, teléfonos fijos y celulares, aparatos de audio y video y sin regulación y control. Un equipo promedio tiene una vida útil de 3 a 5 años y por ello es importante impulsar una cultura hacia el usuario final para que sepa qué hacer cuando termine ese lapso. La tecnología se vuelve obsoleta con rapidez, pues aún no se encuentran las técnicas que permitan contrarrestar este fenómeno global, permitiendo la innovación tecnológica sin restricciones de ningún tipo. Las empresas que generan gran cantidad de basura electrónica buscan una forma rentable de reciclar equipos informáticos de forma responsable. Hay mucha gente que vive del reciclaje y Techemet se congratula en ser una empresa que ayuda a la sociedad a reciclar.
tenemos que tener conciencia de qué es lo que le vamos a el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Y el reciclaje creo que estoy seguro que es algo que les puede ayudar mucho a ellos cuando se van a recibir. El proceso de reciclaje de desechos electrónicos de la empresa Techemet cumple con las normas y certificaciones más importantes de la industria. Bien, gracias Rosemary por la presentación del video. Ok, ahí te dejo. Bien, vamos a continuar con el tema, ¿no? Entonces mencionábamos, pudieron observar en el video que existe una cadena de procesamiento, digamos, separación, manejo de este tema de los RAE, y El Salvador, digamos, no es la excepción, ¿no? En el país tenemos una empresa en la cual tiene permisos para hacer este proceso que ustedes pueden ver acá, y a partir de esto, pues, también tenemos esta guía, que esta guía es una guía técnica para la gestión del RAE como tal, ¿no? Esta guía técnica básicamente nos da la pauta o diferentes pasos, digamos, que nosotros deberíamos de seguir para poder hacer una gestión integral de este elemento como tal, ¿no? Esta guía técnica básicamente nos describe desde un punto de vista holístico cuáles son aquellas etapas que podemos llegar a tener desde el elemento que es un AE hasta convertirse en un RAE como tal, ¿no? Tenemos básicamente la etapa de la producción, que en el país es bien, digamos, podría decir contada, porque sí hay un par de empresas que se dedican al tema de ensamble de chips, etcétera, ¿no? Pero sí normalmente es importación. Pensemos en un aparato que ocupamos en nuestras casas, la computadora en la cual estamos viendo esta presentación o el teléfono en el cual estamos viendo esta presentación, normalmente vienen de afuera, o sea, es decir, vienen importadas. Aquí entra un concepto fundamental, que es algo que se está queriendo incluir hoy por hoy, que es el tema de la responsabilidad extendida del productor, digamos, o en el caso del importador, que también exista esa parte o ese compromiso para poder gestionar de forma adecuada ese RAE. ¿Quién distribuye esos elementos o esos aparatos electrónicos nuevos o usados que básicamente van a ser, como la palabra lo dice, usados dentro de un periodo X y que al final pueden llegar a tener, digamos, pueden llegar a dañarse, pueden llegar a terminar su vida útil y eso ya va a convertirse en un elemento o un RAE que tiene que tener un proceso de recolección y un procesamiento, ¿no? En eso, básicamente, en ese procesamiento teníamos los dos grandes caminos que disponemos anteriormente. Uno lo botamos a la basura común, así como usted bota una cáscara de guineo, por ejemplo, usted bota el mouse en el basurero y al final que se lo lleve la basura, o tiene otra idea de poder decir unirme a campañas o gestionar campañas dentro de una alcaldía, por ejemplo, que me ayuden a que la recolección sea cada vez más efectiva y que estos elementos no vayan a parar a botaderos a cielo abierto o que vaya a suceder este proceso de manipulación inadecuada de estos elementos complejos dentro del punto de vista del RAE como tal, ¿no? Esta guía técnica básicamente enfoca el esfuerzo en 5 desechos sólidos puntuales. Dentro de estos, los desechos comunes, las llantas, los desechos voluminosos y los desechos de construcción. Y por último, los RAEs y el proceso del tema de luminarias como tal, ¿no? El proceso de tratamiento de las luminarias es a lo que me querría referir, ¿no? Entonces, dentro de este proceso, si alguien se preguntara, mire, y para las lámparas de fluorescentes lineales o tubos, como normalmente los conocemos, ¿tenemos una empresa que haga una disposición? Sí. Hay una empresa que tiene un permiso para hacer una disposición y almacenaje final, recolección y almacenaje.
Esta empresa, lastimosamente, pues no pudo ser parte del proyecto, pero sí existe una empresa acá que tenemos para hacer dentro de esto un tratamiento de este tipo para el tema de luminarias, que muchas veces se vuelve complejo también el tema de alcaldías como tal, ¿no? Para esto, pues el Plan Nacional enfoca 3 grandes ejes, que es el tema del uso de las 3 R, análisis de un punto de vista nacional de cómo debemos de tratar estos desechos sólidos, cómo deben de recuperarse estos desechos sólidos, y a partir de los artículos, como es el artículo 52, es el ministerio el que está promoviendo, digamos, en esta ley de medio ambiente y a los gobiernos municipales, que por eso entran estos sectores tan importantes, que incentiven programas de reciclaje, reuso y reutilización de estos desechos sólidos. Dentro de esto ya tenemos, digamos, como un marco lógico de decir, bueno, si tenemos mucho RAE, podemos hacer unas campañas, que estas campañas sean a través, la recolección sean a través de estas empresas, o mejor dicho, el elemento, el RAE, vaya a parar a estas empresas que tengan un permiso medioambiental, pero sí deberíamos de incluir a estos otros recolectores para que ellos busquen ese proceso de formalidad, digamos, cómo poder incentivarlos a que ellos busquen ese proceso de formalización para que no vayan a hacer un manejo inadecuado del elemento como tal. Esta guía técnica básicamente define actores claves. Dentro de esto está la sociedad en sí. Estamos, digamos, quitando todo el rol que usted pueda formar como profesional o que pueda tener como profesional. Está el rol que tiene como parte de la sociedad de poder disponer. Normalmente uno anda 1 o 2 teléfonos, tiene una tablet, tiene una computadora, tiene un teclado, un monitor, tenés televisor, tenés microondas en tu casa. Entonces todos esos elementos electrónicos deben de tener una disposición adecuada, ¿no? Entonces en esta guía técnica básicamente define a estos actores como aquellas entidades que se enfocan en el tema del manejo, el reciclaje, el acopio, el tratamiento, que deben de tener permiso ambiental o que deben de cumplir con tener permiso ambiental. Aquellos que se dedican a la importación de productos electrónicos y a la sociedad civil, a los municipios, los gobiernos locales, entre otros, ¿no? Esta guía integral nos relaciona a todos para poder hacer un conjunto de estrategias, digamos, para poder definir cuáles son estas, digamos, las obligaciones que tenemos en los diferentes sectores sobre el manejo de estos desechos eléctricos y electrónicos, ¿no? Entonces, básicamente, en la aplicación de esta guía técnica, ustedes pueden ver que existen las categorías de sectores y cada uno de estos sectores tienen actores identificados, ¿no? En el caso de los tratadores de residuos peligrosos, la disposición final y coprocesamiento, ahí entran empresas como en el caso, como dije anteriormente, estamos hablando con una empresa Geocycle para poder hacer un tratamiento de los plásticos bromados que salen de este proceso. Ahí expresan otros. Nosotros en el país tenemos esa opción de poder analizar si en realidad ahí podemos tratar ese tipo de elementos plásticos, o finalizando, digamos, con un relleno sanitario que no es del todo personalmente la solución adecuada, ¿no? Pero también puede ser una opción. Ahora, cambiando un poco de contexto, digamos, ¿cuáles son los requerimientos para el manejo del RAE? Ya nosotros nos dimos cuenta que tenemos digamos, este elemento. ¿Qué deberían de hacer las empresas para poder tratar de forma adecuada este elemento? Pues tenemos requisitos mínimos de operación para las operaciones permanentes del elemento RAE como tal, que básicamente debe de cumplir sí o sí un permiso ambiental. Debe de tener un registro de la trazabilidad de los movimientos transfronterizos de ese RAE. Debe de cumplir con ciertas instalaciones y equipos y procedimientos y capacitaciones que debe de tener su personal en sí, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos mínimos para la operación? Pues deben tener autorizaciones municipales, que entran muy bien ahí. ¿Cuáles son esos permisos, autorizaciones que debería dar la alcaldía como tal?
deben de tener certificaciones de bomberos, cumplir con el decreto 86, deben de existir sistemas de riesgos ambientales y capacitación al personal. Como pueden ver en estas dos láminas ya tenemos descrito lo que deberían de hacer, estos requerimientos mínimos de estos operadores que deberían o que se deben de cumplir de forma permanente para el manejo de estos componentes. Esto a su vez tiene una trazabilidad sobre la parte documental, ¿no? Esta parte documental que busca dar una certeza sobre ese manejo, esa recolección, ese acopio, ese desmontaje y esa disposición final de ese RAE como tal, ¿no? Esta guía técnica nos define diversas etapas, que en la etapa de la 1 a la 2, que es la parte de la recolección, el manejo y la disposición final o hacia dónde se va a exportar en el caso, debe existir una guía documental. Esta guía documental nosotros hoy por hoy la estamos llevando por etapas en cada una de las empresas. Por ejemplo, al hacer procesos de reciclatón, estamos teniendo una documentación que nos sirve de respaldo para poder establecer cuáles cantidades de elementos RAE son los que se han, digamos, adquirido o la gente llevó hacia esa parte, hacia esa empresa para que esta pueda ser dispuesta. Y esto se va a convertir, como podemos ver, en un RAE dispuesto de forma adecuada, ¿no? ¿Cuáles son aquellos requerimientos mínimos para el tema del desensamble? Estas imágenes son, digamos, imágenes locales del país, pues obviamente tenemos que tener equipos de desensamble. Estos equipos de desensamble básicamente son manuales. Tenemos que tener equipos de movimiento para hacer normalmente esto que ustedes pueden ver acá. Es una de las empresas nacionales que tenemos donde normalmente se exporta, digamos, estos jumbos que le conocen ellos, estos jumbos donde se meten todos estos desechos, las tarjetas electrónicas, y existe una cadena de desensamble. Esta cadena de desensamble en otros países, digamos, es más compleja porque tratan o buscan desensamblar otros elementos. Para darles una idea general, por ejemplo, los celulares no se desensamblan ni acá ni en cualquier otra parte, creería que Latinoamérica, porque no se hace un procesamiento de ellos y no tiene un valor agregado poder desensamblarlo. Pero sí, por ejemplo, si usted tiene un conjunto de impresoras, lo que normalmente tiene que hacer la empresa es hacer una valorización. Si se fijaron en el video la persona era clara y decía, bueno, acá nosotros no solo recibimos tarjetas. En el caso del país, cuando usted envía el elemento que ya se convirtió en un desecho electrónico, esta empresa tiene que hacer una separación de todos esos elementos. Dentro de eso, la tarjeta electrónica, digamos que tiene un valor comercial, pero existen estos otros elementos que están dentro de ese aparato en los cuales deben de darse una disposición adecuada. Y eso es lo que nos permite dar certeza de que una empresa que tiene un permiso ambiental puede llegar a tener un manejo adecuado de estos RAEs. A diferencia de que usted se lo dé a una, no estoy en contra de eso, pero esa es la diferencia, digamos, técnica, que usted se lo dé a una persona que anda recogiendo chatarra, que no sabe si en realidad va a pasar por un proceso previo o él va a solo quitar la parte de la tarjeta y lo demás lo va a ir a botar a un basurero común. Entonces, en ese proceso es lo que nos aseguramos con estas empresas, con estos procesos de desensamble, y por eso es la importancia de hacerlo con este tipo de empresas, ¿no? Los requerimientos mínimos para la operación permanente de los RAE, pues están divididos en diferentes puntos. Ustedes pueden ver acá, esta persona está capacitando sobre cómo debería de ser un desensamble adecuado. Básicamente tenemos una seguridad en la manipulación, una clasificación, debe de existir un plan de emergencia, deben de tener registro de todos los elementos que se sacan de ese elemento RAE que ya se convirtió en desecho electrónico,
y existe en realidad un control de todas aquellas sustancias que puedan llegar a ser nocivas o peligrosas, ¿no? Como tal. ¿Cuál es la etapa de gestión de estos RAEs? ¿Cómo debería de ser? Pues en la primera tenemos una recepción y almacenaje temporal. Esto se cumple en el país. Tenemos un acopio o almacenamiento de RAE, un desmontaje y un procedimiento de exportación. Esto es lo que ustedes tienen, digamos, en el país. Esto es lo que se cumple en el país hoy por hoy. Todas estas etapas con las empresas que tienen permisos medioambientales. Estas etapas, según el Ministerio del Ambiente, pues hemos clasificado estos aparatos o estos desechos eléctricos y electrónicos en diferentes categorías, lo pueden ver acá, numéricas, que pueden ser los aparatos que contienen refrigerante, digamos uno de los más complejos, como el tema de los refrigerantes y aire acondicionado, los monitores y pantallas, televisores y monitores las 3 y 4, equipos de iluminación las 5, etcétera, ¿no? Este normalmente es lo que va puesto en uno de los informes que normalmente se dan, ¿no? Las categorías. ¿Cuáles son las etapas? Pues obviamente primero la recolección. Aquí es importante que deberíamos de sumarnos todos a que se haga un manejo adecuado, una recolección adecuada de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vieron que si lo tiramos a la basura común, normalmente no tenemos un proceso adecuado sobre el manejo de este, ¿no? La empresa debe tener permiso para la recolección o el transporte, un almacenamiento temporal, un tratamiento o aprovechamiento de aquellos elementos y un transporte o comercialización de aquellos elementos que puedan llegar a ser nocivos a la salud. Según las Naciones Unidas, las etapas de gestión de RAE deben de cumplir con todos estos parámetros y en base a esto es lo que hoy por hoy estamos trabajando. Debe existir una trazabilidad en el tema de la infraestructura, en el tema del manejo del talento humano, en los soportes documentales. Esto es fundamental sobre el tema RAE. Equipos y infraestructuras, aquí hoy por hoy estamos trabajando en este tema, digamos, para hacer muestreos, se nos vuelve complejo hacer un muestreo dentro de una empresa para poder determinar qué elementos son más contaminantes que otros por el tema de los equipos, pero eso es lo que se está tratando de solventar. El traslado y el manejo o el desensamble debe ser adecuado sobre los recursos que se puedan llegar a tener. Esto es importante. Recuerden que si usted envía un dispositivo eléctrico o electrónico hacia una empresa que hace una disposición final, muchas veces esta empresa, ese elemento no puede llegar a ser valorizado y por ende no necesariamente le tienen que pagar a usted por esta disposición, sino que usted debería de tener esa cultura de poder disponer de forma adecuada ese elemento eléctrico y electrónico, tanto por lo que yo ya he mencionado como por las causas medioambientales que vieron en las presentaciones anteriores. Por último, ¿cuáles son los procedimientos actuales y cuál es la experiencia que tenemos hasta el momento de este proyecto RAE? Pues esto que está aquí, digamos, es un resumen de lo que estamos cumpliendo en todo a nivel el país, a nivel de los proyectos. Tenemos la generación del elemento RAE. Las alcaldías llaman a esta empresa y dicen, mire, tengo esto. Llega la empresa que hace la recolecta, se maneja ese dispositivo, se hace una clasificación, se hace un desensamble, se hace una valorización y se dispone de forma adecuada y usted debería de recibir o las empresas emiten un certificado donde usted manejó de forma adecuada estos RAE. ¿Por qué es importante? Porque las alcaldías deberían de hacer una trazabilidad con las empresas circundantes de su zona. Se están asegurando de que esos desechos eléctricos y electrónicos no cumplan con alguna otra función que no sea la adecuada, ¿no? El hecho de contaminación, ¿no? ¿Cuáles son las empresas que están trabajando a las cuales nosotros hemos identificado? Hablamos con 16, dentro de estas analizamos un par de 7 empresas que quisieron ser parte del proyecto. Dentro de estas, Autoconsa y Sartex son las que estamos ahorita trabajando con ellos. Para 4 de estas desarrollamos un estudio de desempeño medioambiental mediante una herramienta de diagnóstico de desempeño ambiental
Analizamos todos estos puntos de planificación ambiental, gestión de la información, perspectiva del ciclo de vida, uso de recursos, riesgos ambientales y cumplimiento legal ambiental, para poderlas clasificar según una numeración o según un dato numérico y poder definir hacia dónde deberían de ir estas estrategias, ¿no? Los RAEs actuales en el país es esto. Si ustedes gestionan de forma, pudiesen conocer una empresa de reciclaje, pues es esto básicamente. Se clasifican de una forma, se compactan algunos plásticos en estas tarjetas y se hace un manejo de aquellos otros elementos como por ejemplo aluminio, hierro, etcétera, ¿no? Que tienen otro procesamiento, ¿no? ¿Cuáles son estas etapas en cada uno de los procesos? Pues tenemos hasta llegar a un almacenamiento, transporte y disposición final. En la etapa de desensamble, pues tenemos la evaluación, como lo pueden ver aquí. Esta evaluación y separación de estos componentes. En cada uno de los componentes hay que hacer una matriz por cada uno de los componentes para poder definir el proceso, la valorización y los componentes que tiene ese elemento RAE. En la etapa de disposición final, pues normalmente la empresa lo que hace es hacer una separación, ya sea en jumbos o en cajas. Normalmente esto se ingresa hacia un contenedor. Cuando se llena la capacidad del contenedor, pues ahí se hace una disposición final de este, ¿no? A través del convenio de Basilea y hacia otros países que pueden hacer un tratamiento de esos elementos, ¿no? ¿Qué es lo que básicamente estamos buscando? Pues estos componentes que tienen bromo, que indican que tienen un compuesto bromado que normalmente no se trata de forma adecuada y el proyecto lleva como función darle un tratamiento adecuado. En conclusiones finales, pues es fundamental que nos enmarquemos todos en el manejo adecuado del RAE. Es claro que tenemos una responsabilidad como sociedad de poder manejar de forma adecuada estos elementos. Es fundamental que como instituciones públicas o privadas podamos tener un procedimiento adecuado para el manejo de estos elementos y sobre todo que incluyamos a aquellos actores que están dentro de la cadena de valor de este tema del RAE como tal, para poder hacer que estos actores que no están dentro de una permisología medioambiental puedan llegar a inmiscuirse en esto, ¿no? Que puedan llegar a tener una acción fundamental porque son aquellos, digamos, que están abasteciendo a estas empresas para que todos podamos manejar de forma adecuada el RAE como tal. Bien, eso es todo de mi parte. Cualquier duda, pues igual estamos a la orden. No sé si tienen alguna duda sobre lo que hemos hablado. Ya justamente son las 11 de la mañana. No sé si tienen alguna duda. Duda o comentario, pueden levantar la mano, abrir su micrófono, o si no, yo hago las preguntas. Es broma. ¿Alguna duda? Bien, no sé, Nelson, te cedo la palabra. Creo que vamos a dar las conclusiones finales. Rosemary. Hola. Para dar las conclusiones finales. Sí, no, bueno, creo que ya con lo que Tomás abordó ese día, podríamos concluir esta tercera sesión. Recordarles que pues ya el siguiente martes pues sería la última sesión y como siempre, ¿verdad? Al final de la semana se les estaría colocando el material y pues la invitación para la última sesión, ¿verdad? Así que muchas gracias pues, por acompañarnos y los esperamos el siguiente martes.
Muchas gracias a todos. Estamos en contacto. Cualquier duda a la orden. Feliz día.